Qué bueno que usted continúa con nosotros. La presión por cumplir altas expectativas durante la Navidad y el fin de año a veces nos agota, pero ¿cómo podríamos nosotros hacer para poder salir adelante ante estas situaciones? Está con nosotros Carlos Bonilla, él es psicólogo, que nos va a dar algunas recomendaciones. ¿Qué significa priorizar emocionalmente en estas fechas? Muy buenos días. Hola, bueno, estamos en una de las épocas más llenas de actividades. Tenemos que cumplir con la familia, tenemos que cumplir con amigos, tenemos que cumplir con la novia, tenemos que cumplir con la cena, regalos, etc. Entonces, todo se trata de hacerlo perfecto. Y cuando intentamos hacer todo perfecto, eso se marca como un ideal, ¿verdad? Empezamos a hacer las cosas por algunos ideales imaginarios y esos ideales en algún momento se nos convierten en mandatos. Esos mandatos nos terminan dejando agotados por todo diciembre. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo posible. Ajá. Entonces, ¿cómo identificar qué actividades realmente nos hacen bien, qué actividades nos nutren? Esa es una de las preguntas más difíciles y precisamente por eso todo el mundo llega a consulta, porque se trata de descubrir el deseo. El deseo es una de las cosas más difíciles, más escurridizas, porque mucha gente nos anda diciendo tenés que hacer esto, tenés que cumplir de esta forma, la novia nos pide algo, la esposa nos pide lo otro, y entonces al final nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos. Y de eso se trata más bien, se trata realmente de lograr empezar a escuchar nuestras propias decisiones y si hacemos eso, vamos a ser felices. ¿Qué señales nos muestran que como que le estamos diciendo sí a todo, verdad? Y no nos estamos, digamos, priorizando a nosotros de alguna manera. Excelente. Principalmente eso va por el lado de muchos mandatos, muchas cosas que tienen que ver con angustia, por ejemplo. O sea, ya cuando andamos cargados, sobresaturados, ya andamos queriendo llenarnos de angustia, queremos hacer las cosas que no fluyen, ya en ese momento no dormimos en la noche, ¿verdad? Porque ya estamos pensando en el día siguiente. Entonces, cuando ya empezamos a ver eso, cuando ya hay síntoma, ya en ese momento podríamos decir que tenemos un problema y que necesitamos empezar a escucharnos a nosotros mismos. En ocasiones en la familia y a la familia, ¿verdad? Cuesta decirle que no, porque no la vemos en todo el año o es más reducido. Entonces como que uno siente un poquito más de culpabilidad. Ajá. A ver, y no es solo la familia, es todo mundo, ¿verdad? Porque le queremos cumplir a todo mundo. O sea, se le quiere cumplir hasta al perro hoy en día, ¿no? O sea, todo se trata de andar cumpliendo los mandatos. Y en ese momento ya no nos estamos escuchando nosotros, ¿no? Ya en ese momento nos perdimos nosotros mismos. Claro. ¿Cómo podemos poner límites sin tener conflicto con eso, verdad? ¿Cómo podemos marcar esa línea sin sentir culpabilidad? A ver, yo siempre le digo a mis pacientes que no se trata de colocarle un límite al otro, ¿verdad? Sino más bien colocarnos un límite a nosotros mismos. Entonces, ahí sería de nuevo por el lado más bien de escucharnos a nosotros mismos, aprender a escucharnos a nosotros mismos en lugar de intentar andar satisfaciendo a los demás. De nuevo, esta es vendida como la cumbre de la felicidad anual, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer todo porque la cena quede perfecta, porque los colores sean perfectos, por vestirnos de manera perfecta. Y ya en ese momento nos dejamos de escuchar, ¿verdad? Entonces, colocarle, no se trata de colocarle límite al otro, sino límites a nosotros mismos. Si realmente queremos ir a una cena, entonces vamos a la cena, vamos con la novia, pero si no queremos ir, realmente tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. Yo creo que esa es la palabra más importante, la congruencia. ¿Cómo entendemos que es un límite, verdad? Porque también va a llegar un punto donde si le ponemos límite a todo, más bien nos vamos a excluir. Un límite, a ver... Esa pregunta está muy buena. El límite tiene que ver con lo que nos hace felices a nosotros mismos. O sea, yo creo que esa es una muy buena forma de definirlo. A ver, si nosotros aprendemos a decidir y aprendemos a guiarnos por nuestras propias decisiones, no por intentar cumplirle a los demás,
eso realmente nos va a llevar a una felicidad a nosotros mismos. Yo creo que es un buen parámetro. Claro. ¿Qué nos aporta entonces compartir en familia, sentarnos juntos a ver una película, ver algún programa de televisión, comer algo rico? Yo creo que precisamente ahí tiene que ver con que en lugar de intentar cumplirle al otro, cumplirnos a nosotros mismos a través de elaborar nuestros propios rituales. O sea, queremos ir a cumplirle el ritual a la abuela, queremos ir a cumplirle el ritual a los tíos, queremos ir a cumplir el ritual de la cena de acción de gracias, queremos cumplir todo lo anglosajón, por ejemplo. Y más bien se trata de cumplir nuestros propios rituales, establecer nuestros propios rituales de nuestra propia familia, de nuestra propia pareja, con el perro, pero que sean no de nosotros mismos, ¿verdad? Elaborar nuestros propios rituales. Bueno, mañana es 24 de diciembre, ¿verdad? Y hay gente que llega a esta fecha súper acelerada, súper estresada. ¿Cómo lo podemos gestionar? Ya para ese momento, realmente tendríamos que intentar lograr llegar en paz a ese momento. O sea, lograr realmente llegar en paz si realmente decidimos ir y establecimos la decisión de ir a donde nuestros padres o donde los tíos o donde sea, ya para ese momento intentaríamos cumplir, pero que sea en paz. Si existe angustia, si existe ansiedad, si existe un malestar, si existe alguna pesadez, realmente tenemos que ser congruentes con nosotros mismos y no ir. De otra forma la vamos a pasar más mal, de otra forma vamos a pasar más cargados, de otra forma vamos a terminar con más resentimientos, con más problemas. Entonces la sugerencia sería realmente ser congruentes con nosotros mismos. ¿Qué recomendaciones nos podría dar usted para aprovechar los días libres, verdad? Porque muchas veces uno, no sé, descansa y se acuesta a dormir, se levanta tarde y uno dice, Dios mío, perdí toda la mañana. Pero ¿qué entonces podría nutrirnos? No sé, salir a caminar, escuchar la naturaleza. Hoy en día está muy de moda todo lo que es la meditación cotidiana. Esa podría ser una opción. El ejercicio. La salud integral, ir al gimnasio, establecer rutinas diarias que podamos seguir, pero que sean congruentes con lo que nosotros deseamos, en el sentido de descansar, poder descansar. O sea, vivimos una vida sumamente ajetreada hoy en día. Entonces se trataría realmente de si vamos a tomarnos el tiempo para descansar, realmente estar con nosotros mismos, realmente conocernos. O sea, en muchas ocasiones no tenemos el tiempo de leer, de generar una lectura propia. Entonces generar lecturas, generar esa meditación, caminar, hacer ejercicios, todo en un sentido de que podamos generar autoconocimiento, o con nuestras parejas, que podamos dialogar, que podamos estar en nuestra pareja y podamos conocernos, ¿verdad? Disfrutarnos. No, pero de nuevo lo que estaríamos intentando no sería cumplir. O sea, el llegar a cumplirle al otro en lugar de cumplirnos a nosotros mismos es lo que en este momento tiene agotados a muchísimas personas. De hecho, estadísticas están hablando de que en este momento, para estas fechas, se sube hacia un 30-35% la ansiedad y la angustia de las personas en la vida cotidiana. O sea, una persona que no tiene problemas de salud mental llega a subir ansiedad y angustia en un 30%, ¿verdad? Imagínate lo que eso significa para personas que realmente están con problemas de salud mental o emocional. O sea, llega a tener un pico y en muchas ocasiones, precisamente en estas épocas, tenemos personas que ya están atravesando picos emocionales y de angustia. Entonces, ¿qué recomendaciones le podría dar usted a esas personas que están atravesando esos picos de ansiedad en estos momentos? ¿Qué se podría hacer? Llegar, a ver, si no hemos logrado llegar a puntos donde nos sintamos bien con nosotros mismos, donde nos estemos conociendo bien, donde nos estemos llevando bien con nosotros mismos, sí sería conveniente que busquemos ayuda con un profesional.
no necesariamente llegar y tomarse la píldora, ¿verdad? Porque muchas personas llegan y se automedican hoy en día. No necesariamente llegar y preguntarle a la inteligencia artificial, uy, ¿qué debo hacer? Ya para ese momento, si no lo hemos logrado, lo más indicado sería buscar ayuda profesional. ¿Qué tipo de relaciones conviene priorizar para mantener, digamos, esta estabilidad emocional bien? Porque hoy es 23, mañana es 24, lo que usted decía, tenemos un montón de compromisos con los amigos, con la familia de la persona que uno ama. Entonces, ¿de qué manera uno podría priorizar lo que realmente nos va a mantener estables, ecuánimes? Muy buena pregunta, Rafa. Tenemos que aprender a llevarnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos. En muchas ocasiones andamos perdidos, ¿verdad? Porque andamos intentando cumplir los mandatos de todos los demás, los de nosotros mismos. Pero si no lo hemos logrado, si no hemos logrado tener esa buena relación con nosotros mismos, llegar a poder dialogar, tener ese diálogo con nosotros mismos, podríamos buscar a un amigo, podríamos buscar nuestra relación de pareja, ¿verdad? Esa persona que sea confidente, esa persona que realmente nos escucha, esa persona que realmente nos quiere escuchar, no que quiere hablarnos, sino que nos quiere escuchar, y que nos pueda hacer preguntas. O sea, en muchas ocasiones nuestro amigo, nuestro mejor amigo solo quiere hablar, ¿verdad? En muchas ocasiones los seres humanos lo único que quieren es hablarle al otro, ¿verdad? Lo único que queremos es hablar. Y en realidad tendríamos que buscar una persona que nos quiera escuchar a nosotros en ese momento, que nos dé el espacio para escuchar. Yo creo que en ese momento aprendemos muchas cosas cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos, en muchas ocasiones la otra persona nos genera un reflejo y nos podemos ver cosas, ¿verdad? En ese momento. Y todo, por ejemplo, se trataría de una buena inteligencia emocional, ¿ok? Si logramos una buena inteligencia, que yo creo que de eso se trata en muchas ocasiones, ¿no? O sea, todos estos libros de autoayuda que en muchas ocasiones nos regalarán mañana, ojalá que sean libros de autoayuda, pero no podemos leer solo un libro de autoayuda. Tenemos que leer varios libros de autoayuda para lograr llegar a esa buena salud mental. Usted ahora hablaba de rituales, ¿verdad? Que existe el ritual de la abuela o el de la familia, pero que nosotros mismos, de alguna manera, tenemos que generarnos nuestros propios rituales. Pero entonces, ¿cómo manejar la presión familiar cuando nuestras necesidades son distintas, ¿verdad? Porque tal vez esa presión quiere decir el ritual al que hemos estado acostumbrados, al ritual con el que hemos crecido durante toda nuestra vida. Si ya existe esa presión, si ya nos sentimos presionados, si ya existe esa angustia, si ya existe esa ansiedad, si ya estamos intentando contestarle al otro, ya en ese momento tenemos un problema. O sea, porque le queremos andar contestando al otro. Entendamos una cosa, cuando le estamos intentando contestar a los demás y no nos estamos escuchando a nosotros mismos, no vamos a ser felices. No vamos a estar definitivamente colocados en una posición de plenitud. Entonces, ya si estamos sintiendo presión, ya si estamos sintiendo que algo anda en el cuerpo, que se genera alguna angustia en el pecho, ya para ese momento estamos mal. O sea, realmente ya en ese momento ya existe algo en el cuerpo, ya el cuerpo nos está diciendo algo. Don Carlos, pero por ejemplo, si alguien que nos está viendo dice, ok, está bien, yo voy a seguir el consejo de don Carlos, voy a hacer mi propio ritual, pero voy a tener que hacerlo solo, porque toda mi familia va a querer participar, por ejemplo, del ritual familiar, o el de la abuela, o el que están acostumbrados por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ajá. Del que yo no quiero participar, pero yo puedo estructurar el mío, pese a saber que el precio al que voy a tener que enfrentarme es de quedarme tal vez solo, con menos gente. Vayamos, a ver, entiendo la pregunta y la dificultad, ¿verdad? No se trata de quedarnos solos, o sea, a ver, este no es un buen día para decirlo, ¿verdad? Día antes de Navidad. A ver, pero no podemos sentirnos solos, ¿verdad? Con nosotros mismos. O sea, si estamos sintiéndonos solos con nosotros mismos, ya estamos en un problema. Por más que vayamos a la fiesta a intentar cumplirle a alguien, nos vamos a sentir solos y en muchas ocasiones lo que vamos a lograr es un embarrialamiento de toda la situación. Entonces, realmente tenemos poco tiempo,
pero trabajemos, escuchémonos, meditemos qué es lo que nos está generando alguna rencilla, alguna incomodidad, qué nos está generando algún malestar, ¿verdad? Y si lo logramos, vayamos y vayamos a pasarla bien, a disfrutar, a realmente vivir en familia. Pero si realmente algo nos está diciendo que no, es mejor no exponerse. Don Carlos, ¿cómo cerrar el año desde lo que suma y no desde lo que nos resta? ¿Cuál sería su consejo? Todo lo que sea positivo. A ver, eso es toda una posición filosófica, Rafa. Todo lo que suma, ¿verdad? Todo lo que suma es positivo. El amor es positivo. El rencor, sentir rencor en estas épocas es algo que más bien resta, es algo que más bien nos quita. Entonces, todo lo que sea construir, todo lo que sea producir, es algo que nos va a generar un crecimiento personal a mediano y largo plazo. En eso tendríamos que invertir. Él es don Carlos Bonilla, psicólogo y quien nos acompañaba esta mañana. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias. Igual, Rafa.